Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Con el tema, me quieren quitar un solar que compré dentro de una parcela ejidal. ¿Qué hago ante esa situación? Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Si te comunicas desde el extranjero, agrégale más 52. Puedes llamar de cualquier parte del país a ese número en caso de que requieras alguna asesoría personalizada sobre un asunto en específico. La asesoría genera honorarios, es por el tiempo que se te dedica en la atención personalizada vía telefónica. En ese mismo número también puedes solicitar que te integren a un grupo de WhatsApp. Ahí es la finalidad: interactuar, intercambiar puntos de vista, comentarios. También tienes a tu disposición la página en Facebook Derecho Agrario. Toda una comunidad nacional está dispuesta a ayudarnos, entre todas, entre todos. Puedes plantear ahí tu asunto y con gusto te ayudamos. Este tema aplica por igual para ejidos y comunidades, y por equidad de género, cuando me refiero a posesionario, ejidatario, desde luego que abarco ambos géneros, mujeres y hombres. Iguales todas, todos, personas al final. Solo singularizo por la necesidad de la rapidez de un video en vivo. El tema que nos ocupa: me quieren quitar un solar que compré dentro de una parcela ejidal o comunal. Es un tema complejo, de hecho, y lo que te voy a compartir son lineamientos que he tenido la experiencia de conocer a lo largo de mi carrera como abogado. De entrada, es un solar. Por solar debemos de entender como sinónimo de lote, terreno, dentro de la zona urbana, de un ejido o de una comunidad, que está destinado principalmente para casa habitación, para un domicilio. Y puede ser un caserío en algún cerro, un pueblo en algún valle o incluso una ciudad. Finalmente, si están sujetos a la ley agraria todavía, se entiende que es un solar ejidal o comunal. Y una parcela es una unidad de tierra. Su tamaño es indeterminado, puede ser pequeña, mediana o grande. Y está destinada para una actividad económica, para que de ahí subsista un ejidatario y su familia. Y precisamente por ese motivo, que una parcela está destinada para la agricultura, la ganadería, por citar algunos ejemplos, la ley prohíbe que se le dé un uso distinto, como fraccionarla y venderla en lotes, en terrenitos, como luego dicen. Pero sucede que algunas parcelas, cuando crece el ejido, quedan cercas del desarrollo urbano, incluso desarrollo industrial, o cerca de una carretera, o cerca de una zona donde tiene potencial, por ejemplo, para alguna actividad económica. Y lo que hace el dueño de la parcela o titular de la parcela es fraccionarla y venderla, si ya está a orillas del pueblo. O va una persona interesada en que quiere un pedacito de ese terreno y lo compra, pero es una compra entre comillas. Es sumamente importante, porque no se adquiere la propiedad, no se adquiere la titularidad de esa fracción que representa el lote o el solar. Prácticamente adquieren una posesión, pero irregular. Irregular en el sentido de que está prohibido fraccionar una parcela. Irregular en el sentido de que vas a adquirir esa fracción nada más como posesión. La vas a ocupar, pero no vas a ser dueño en estricto derecho. No vas a ser titular en estricto derecho. De modo que el que adquiere, el que compra, el que adquiere la cesión, pues va a tener esa incertidumbre, esa inseguridad legal de que no va a poder ser el dueño. Todo comprador pues busca ser el dueño de lo que compra. Por cierto, la gran mayoría de los casos que me exponen, deduzco que la gente compró por necesidad. No compró por gusto, no compró como una inversión, compran por necesidad de tener pues un espacio, un terreno
dónde vivir junto con sus familias. Y esa es una consecuencia de las omisiones de las autoridades municipales, estatales o federales, que no se ocupan ni preocupan por tener terrenos destinados para el crecimiento de las zonas urbanas, de la mancha urbana, como también se le dice, y que quien va comprando tenga la certeza legal de que con esa compra adquiere la propiedad y por lo tanto la podrá volver a vender, la podrá donar, ceder, incluso dar en herencia o en sucesión. De modo que cuando te topes con el problema, o tu cliente, o un pariente conocido tuyo, se topa con el problema, o tú compraste un solar y ahora te lo quieren quitar porque está dentro de una parcela, ojo aquí, toma nota de esto. De entrada es importantísimo que tengas en cuenta los siguientes factores. ¿Hace cuánto tiempo compraste? Es importantísimo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? 5, 10, 20, 30 años. En verdad, el tiempo es sumamente importante. ¿Y a quién le compraste? Si al que se decía dueño, titular de la parcela, a la viuda, al hijo, independientemente de a quién le hayas comprado. Si esa persona te mostró el certificado parcelario, también le llaman título parcelario, donde aparecía él como el dueño, como el titular de la parcela. Si aún vive la persona que te vendió, eso también es sumamente importante cuando te anden queriendo reclamar que desocupes. Y si el trato fue de palabra, así nomás, porque creían en la palabra, o firmaron por al menos algún documento, como constancia que haya quedado, ya sea un contrato, un convenio, o por lo menos una constancia ahí informal de que te vendió ese pedacito. Porque esa situación que te estoy planteando la tienes que ir a demostrar con pruebas, obviamente, si son documentos mucho mejor, ante las autoridades. En un rato más voy a abordar ese tema en específico. Porque las ventas de palabra no existen. Si tu papá te regaló de palabra, legalmente eso no existe. Si tu compadre te vendió ese pedacito y de palabra porque confiabas en la palabra de tu compadre, pues aquí la palabra se la lleva el viento y el papelito es el que habla, aunque sea un papel informal, aunque haya sido una hoja de una libreta y ahí la anotaron a manuscrito nomás con que se entienda que tu compadre te vendió un lote de 20 por 40 ubicados en tal zona dentro de la parcela. Ese documento te va a servir, ahora te voy a explicar para qué. Y testigos, sumamente importante los testigos. Mientras más cerca vivan del terreno, del lote, motivo del futuro pleito o ya del pleito anunciado, mucho mejor. Si viven a un lado, enfrente, atrás, a una cuadra, en la manzana, búscate testigos que sí les conste desde hace cuánto estás viviendo ahí y si se enteraron la forma en que adquiriste, muchísimo mejor. Ojo aquí, también tomen nota de eso, colegas. La construcción o las construcciones que hay, una casa habitación, un local comercial, etcétera. ¿Y quién metió la luz? ¿Quién firmó el contrato de energía eléctrica con la CFE, con el agua potable? Si todavía el municipio no brinda el agua potable como servicio, si acaso se le paga una cuota al ejido. Todos esos documentos son sumamente importantes para que acredites la posesión, de qué forma, desde qué tiempo la vienes ejerciendo, desde qué tiempo vienes viviendo ahí o desde qué tiempo tenías cercado ese lote que te vendieron y que cuando querías construir te llegó la viuda diciendo que no puedes construir, que ahí no es tuyo. Si son documentos originales, muchísimo mejor. Un consejo, y tomen nota de esto, nunca entreguen los documentos originales, porque por lo general son documentos únicos, que si se te pierden, que si se los hacen perdidos, no los van a volver a recuperar. Por ejemplo, esa hoja de la libreta que te firmaron no existe guardada en un archivo público donde puedas ir a solicitar una copia certificada. Son documentos únicos. Lo que yo les recomiendo a mis clientes, y tomen nota de eso, es vayan y certifiquen ante el notario público y entreguen una copia certificada o una copia cotejada.
A veces los notarios públicos no quieren certificar esa clase de documentos. Entonces, pues entrega una copia simple. Con la copia simple no hay problema. Si te la pierden, pues ya conservas el original. Y si te piden que entregues el original, tú dile que no. Luego anda ahí entrometido el comisariado que entrégame el original para revisar, luego no te lo devuelven. O que contratas un abogado y se desaparece en cuanto le entregas una cantidad de dinero, pierdes dinero y peor aún pierdes los documentos. No entreguen los originales. Los originales entréguenlo directamente en el expediente ante la autoridad que va a conocer este caso. Y pidan que lo guarden en la caja fuerte, en la bóveda del tribunal, porque son documentos únicos. Y que en el expediente únicamente agreguen una copia cotejada o certificada. Porque ahí también en el expediente lo van a rayar, lo van a tachar, lo van a perforar, lo van a maltratar en pocas palabras. Eso es lo que hago yo con documentos únicos o con documentos sumamente valiosos. Ahora bien, ahí está el problema. Te están demandando o te van a demandar o te están advirtiendo que te van a demandar. Te están leyendo la cartilla que desocupes el terreno, que es una parcela y que malamente estás ocupando una fracción. Ojo ahí, no cualquiera te puede venir a reclamar que desocupes. No puede venir el dueño de que ya la pensé bien y que siempre no te reconozco que te vendí. Desocúpame. O viene la viuda, viene el hijo, viene un comprador de la parcela, viene el pariente, viene el comisariado, el de vigilancia, el agente municipal, el comisariado, el consejo de vigilancia, la asamblea. Ninguno de ellos es autoridad para empezar. Y segundo, no es de su competencia, no es de su injerencia ese tipo de problemas. Porque estamos ante la situación de una parcela que ya está delimitada y asignada. Y el conflicto es entre particulares. Es más, ni la Procuraduría Agraria a través de los abogados del visitador agrario ni el delegado te pueden sacar. Sí pueden intermediar. Sí pueden llamarlos a que platiquen, que arreglen sus diferencias. Y si a ti te conviene una negociación o los términos que está tomando forma una negociación, pues adelante. Pero si es un abuso y al contrario le están echando porras o apoyando a quien te quiere sacar a la mala, no vayas a caer en esa provocación y que no te vayan a chamaquear. Quien se diga dueño de la parcela te lo tiene que demostrar y con un certificado vigente y que te muestre una copia. Ya tú con una copia puedes ir al RAN, averiguar, pides una constancia de vigencia de derecho en la dirección del RAN para ver si es cierto que si el hijo ahí ahora es el nuevo dueño titular de la parcela porque resultó heredero. Entonces significa que con ese vas a tener que hacer trato o a ese vas a hacer a quien vas a demandar. Aunque te aseguren de que yo soy el heredero, de que aquí yo compré, de que no te traigo los papeles, por allá lo tengo en mi casa, no le andes creyendo eso. Porque la verdad, hay gente abusiva. Esa es una realidad. Ojo, normalmente también ese fenómeno lo he detectado, o esa conducta la he detectado en los tantos asuntos que me plantean a nivel nacional. Cuando fraccionan una parcela, venden varios lotes, varios terrenitos, varios predios, varios solares. Utilizo todos esos sinónimos porque según en qué parte del país me escuches, esa como vas a relacionarlo tú. Y hagan de cuenta que equivale a como cuando los líderes políticos o sociales encabezan una invasión en una propiedad privada, en una zona federal, y ahí llegan los paracaidistas y se instalan, y pues está muy complicado sacar a la fuerza a todos juntos. Terminan negociando. Es la misma lógica cuando fraccionan una parcela y la venden en lotes. Yo siempre les sugiero, siempre les pregunto, a ver, ¿cuántos son? No, pues que somos como 20. ¿Esos 20 han platicado entre sí? Pues sí, todos estamos con el mismo pendiente porque ahora anda la viuda queriendo sacar a todo, queriendo cobrar algo que ya pagamos. Organícense. Reúnanse, aunque sea por grupo de WhatsApp, y pónganse de acuerdo. O nos sacan a todos o no sacan a nadie. Pero antes de sacarnos nos vamos a ir a pleitos todos. Entonces una demanda colectiva es muchísimo más complicado para el dueño o el nuevo dueño de una parcela o un vendedor arrepentido de un solar. Entonces, organícense. A veces también me consultan en zonas de alta plusvalía económica, donde gente adinerada compró pues de manera irregular en una zona cerca de la playa, de un bosque, de una selva, etcétera, etcétera. Y les pongo ese ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes son como paracaidistas, pero ricos. Ahí ponte en contacto con los demás empresarios, inversionistas que ya compraron ahí y organícense. Y normalmente así funciona.
Porque vuelvo a repetir, si los dividen, que nomás a ti te van a ir a demandar y a los demás no los molestan. Obviamente cuando te sacan a ti van sobre el segundo, sobre el tercero y así sucesivamente. Entonces es que te prende el foco. Si ves que a tu vecino le tocó la bola negra y es a quien primero van a demandar, tú únetele al vecino, apóyalo. Porque el siguiente eres tú. Si ves el vecino que puso a sus barbas a remojar, pues tú también haz lo propio. Ojo, cuando estalló el problema, o va a estallar inevitablemente el problema, la autoridad, el tribunal agrario en ese caso, que es la autoridad competente, va a valorar mucho la buena fe de cómo adquiriste ahí la causa generadora de esa posesión. Es decir, que no te metiste así nomás porque sí, que no te metiste a la mala, que no te metiste con violencia, que no te metiste nomás porque se te dio tu gana. Esa es la importancia de los documentos. Miren, aquí el papá, que era el dueño original, me vendió. Y aquí está la constancia, señor magistrado. El consentimiento demuestra con documentos que hubo consentimiento del dueño de la parcela de venderte esa fracción y tú de comprarla. Eso no te va a salvar del problema de que no eres legalmente el dueño. Pero, conforme voy avanzando en esa exposición, vas a ir deduciendo de por qué la importancia. Ojo, ¿quién sí te puede ir a requerir, a notificar, a emplazar, a correr traslado, a avisarte que estás demandado? No puede ser el comisariado, el consejo de vigilancia, el agente municipal, el síndico municipal, el comisario municipal, incluso ni el ministerio público, ni el fiscal, porque ahí no hay despojo, ahí no hay delito, y los demás no son autoridades. Que no te chamaquen, que no te vayan a sorprender, porque a veces el nuevo dueño de la parcela que la compró, que la heredó, que se la dieron, etcétera, etcétera, va y se asesora y le dice, ¿sabes qué? Si lo tendrías que demandar ante el tribunal agrario, pero te vas a enredar, te vas a llevar años ahí. Mejor dale una feriecita al ministerio público que le asuste, o al presidente del comisariado que vaya y que le diga que se salga. Y se va a asustar y se va a salir, te va a salir más rápido y más barato y más fácil. Y por desgracia, muchos que no están bien asesorados caen en ese juego y pues se entregan. A veces me ha tocado casos que ya me andan buscando, consultando cuando ya entregaron la casa o el terreno. Claro, esto todavía se puede pelear, pero pues ahí ya cambió el escenario, ahí cambió ya el tablero del juego. Entonces no te salgas. Así, punto. Es más, si te dicen, vamos a llamar a la policía municipal para que te desaloje, llámala. Y a ti te conviene, de hecho. Y ahí dile al municipal que llega, la policía, ¿sabe qué? Levante un parte informativo. Dígale que aquí, apúntele ahí que Pedro dice que es el dueño de la parcela y que me está pidiendo que me salga. Apúntele ahí. Y el agente municipal, el policía municipal está obligado a tomar nota de eso. Y eso te sirve como prueba porque, consecuentemente, queda ahí el antecedente de que tú tienes la posesión de ese solar y que viene Pedro a reclamarte. Y ese reporte municipal te va a servir como un documento, una prueba documental ante el tribunal agrario, que es la autoridad competente. Obviamente, pues el policía no te puede sacar, porque de entrada no tiene esas facultades. Él va a decir, pues yo ya levanté el parte informativo y ustedes, esta es competencia del tribunal agrario y vayan ante la autoridad competente a resolver su problema. Pero mientras tanto ya quedó el antecedente a favor tuyo. La única autoridad competente que te puede ir a sacar de ese solar que pertenece a una parcela es el Tribunal Unitario Agrario, coloquialmente conocido como Tribunal Agrario. Ojo ahí, no lo vayas a confundir con el Registro Agrario Nacional, no lo vayas a confundir con la Procuraduría Agraria, que como llevan la palabra agrario, a veces suponen que si fue la Procuraduría Agraria quien lo citó, pues ya vas para afuera. No, la Procuraduría Agraria es una dependencia pública de servicio social, que te puede incluso asignar un abogado a ti para que defiendas tu fracción de solar. Y para que el tribunal agrario dé una orden de que te desalojen, te desocupen, primero tuvieron que haberte demandado ante la instancia del tribunal agrario, la desocupación y entrega seguramente. Si te demandan que un despojo, la verdad que no se da un despojo. Ahí asesórate bien con los abogados en lo penal, no se da un despojo. Y si te enteras una semana antes, 3 días antes que te demandaron ante el tribunal agrario, acude a la cita. En serio, acude. No importa que no te haya alcanzado el tiempo para contratar a un abogado o asignar a un abogado de oficio, no, que no tuviste dinero, que no tenías la información, los documentos, no importa, tú asiste a la cita.
Y dile al tribunal que estás yendo a la cita pero sin abogado y te van a diferir la audiencia. Es decir, te la suspenden en ese momento y te reprograman otra cita más adelante para que el abogado que vaya a defenderte, sea particular o de oficio, tenga suficiente tiempo para recabar documentos, información, datos y prepare adecuadamente tu defensa. Porque a veces también me llaman de que ya es que tengo la cita ya mañana y no he encontrado abogado, estoy angustiadísimo. Le digo, vaya usted solo y diga que no lleva abogado, punto. En automático le van a suspender o diferir la audiencia. Y ojo, si es un hecho que te demandaron, ahí está el citatorio, tú tienes la oportunidad de contestar la demanda y en el mismo escrito, en el mismo expediente, contrademandar a quien te está pidiendo que desocupes la fracción de la parcela, que tú le llamas solar o lote. Y tú puedes demandar incluso que te paguen lo que acredites que pagaste a su vez, que te devuelvan lo que pagaste por la compra de ese lote, de ese solar, más lo que costó construir, ampliar, mejorar, y a precio actual, en un peritaje, un dictamen de evaluación, a precio actual, a precio comercial, acredita que lo hiciste de buena fe. Y si te toca por estrategia legal dar el primer golpe como en el boxeo, presentar tú la demanda por adelantado, vas a demandar actos de perturbación y molestia. No vayan a cometer el error de demandar el mejor derecho a poseer o conservar la posesión. Simplemente, magistrado agrario Pedro, que dice que es el nuevo dueño de esta parcela donde está mi solar, me anda perturbando y molestando en mi posesión. Eso significa que yo sigo viviendo en el solar, en el lote. Ahí tengo mi casa, ahí está mi familia, pero esta persona me anda molestando y perturbando. Y es ahí donde va a comenzar oficialmente el pleito, porque Pedro te va a reconvenir o contrademandar de que la parcela completa es suya y que tú le estás ocupando una fracción. Y tú, ponte listo, ya te digo, demanda lo que le has invertido, lo que te costó. Ojo ahí, no es por puro dicho que le vas a decir, sí, yo pagué 100,000 pesos por el lote y la casa ahorita vale $500,000. Tienes que demostrarlo con pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Si guardaste los recibos, por eso te digo que guardes los documentos originales, el contrato, la constancia. Si todavía viven los albañiles que construyeron tu casa, llévatelos de testigos. Si el negocio del material de construcción que te vendió el cemento, la varilla, el ladrillo, etcétera, pídele una constancia, llévatelos de testigos. A los vecinos, llévatelos de testigos. Acredítale al tribunal cómo se dieron los hechos, que tú actuaste de buena fe, que tú ignorabas que comprar una fracción no se podía legalmente porque tú no eres ejidatario, no eres avecinado legalmente reconocido, no vas a las asambleas, tú compraste de buena fe, y que por lo menos entonces te devuelvan lo que invertiste. Los recibos de agua, luz, mientras más viejos estén, mucho mejor. De teléfono, mucho mejor. Guarda todos sus documentos. Si no los guardabas, pues ve a la Comisión Federal de Electricidad y pide una constancia desde hace cuánto contrataste el medidor, desde qué año y a nombre de quién. Igual con el agua potable, igual con el teléfono o cualquier otro servicio de empresa particular que genere un comprobante de domicilio. También, por cierto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, también te puede dar una constancia de hace cuánto tienes el domicilio en ese lote. Te sirve todo eso. En algunos casos, algunos municipios, aunque sea una parcela fraccionada, ilegal, irregularmente, de manera irregular, aún así te la escriben en el catastro, que en el pago del permiso de construcción, todos esos documentos, guárdalos, te van a servir. ¿Y por qué? El Tribunal Agrario, ya en sentencia, cuando resuelve el problema, puede dictar una sentencia que diga así: Pedro es el dueño de la parcela completita. Y debido al principio de indivisibilidad de la parcela, pues indebidamente la fraccionaron y le vendieron un lotecito o una pequeña fracción aquí a Luis. Pero como Luis me demostró que de buena fe adquirió, que de buena fe construyó, entonces Pedro, como nuevo dueño de la parcela, le tiene que pagar a Luis lo que vale todo eso, lo que me demostró que gastó, para que ahora sí le entregue la fracción.
Y así tengo o conozco varias sentencias que ahí se atoraron. Pero dicen, no, es que no tengo dinero para pagar ese 600,000 pesos. Pues que mejor que se quede, me sale más barato. Y así queda. En serio. También he ganado fracciones de parcelas donde nada más peleé la pura posesión. Y así salieron algunas sentencias. Depende mucho de los criterios de los magistrados, porque desgraciadamente este tipo de problemas no están alineados, mucho menos uniformados en lo que es la legislación agraria vigente. Así que apuéstale a que te devuelvan por lo menos lo que gastaste, lo que pagaste, lo que le invertiste, lo que le mejoraste a esa fracción de terreno. Esa es la estrategia legal que por lo general funciona si tú eres el abogado o directamente quien adquirió esa posesión. Y ojo ahí, por cierto, no importa que no seas ejidatario, no importa que no seas posesionario legalmente reconocido, no importa que no seas avecindado legalmente reconocido, es que no se están peleando esos derechos, no se cocinan aparte. Estamos en un pleito dentro de una parcela, un pleito por posesión, donde la calidad no importa de la persona. Así que a manera de conclusiones, número 1, la única autoridad competente que te puede sacar es el Tribunal Unitario Agrario, siempre y cuando primero te haya ido a notificar el actuario del tribunal, entregándote la copia de la demanda y un documento que dice que tienes una cita, señalando la fecha y hora. Acude, ve a defenderte, ve a defender tu patrimonio, aunque esté constituido en un terreno irregular. Porque si no vas, ahí sí te va a llegar el actuario meses después con la policía y sí te va a desalojar. Ahí ni el juez de amparo te va a salvar por no haber ido a la cita. Si te llegó el rumor de que te vinieron a buscar pero no estabas, que dejaron el citatorio con el vecino o con el comisariado, tú acude al tribunal con tu credencial, ven, yo soy fulano de tal y me dijeron que me demandaron. Y ahí te van a dar la información si es cierto o no es cierto. O si te han demandado a tus vecinos, acércateles, pregúntales y únteles si es necesario, porque el siguiente seguramente vas a ser tú. 2. No te dejes chantajear, intimidar, extorsionar, porque de manera abusiva te quieren sacar de la noche a la mañana. Ya te expliqué pues lo que debes de hacer. Así que toma nota de eso que te dejé en este video, te va a servir. Compártelo con quienes consideres que le puede servir este video por la situación de que compraron, adquirieron un solar irregular dentro de una parcela. Vuelvo a repetir, no es que sea propiamente un solar, legalmente es una fracción de una parcela, pero coloquialmente le vamos a llamar solar, casa, terreno, lote, predio, etc. Así que también ten mucho cuidado de no empeorar tu situación ya delicada. No te vayas a ir a asesorar con los abogados o abogadas que no son especialistas en esos temas. Que si el abogado es bueno para el derecho familiar, que por acá para el derecho fiscal, lo agrario se cocina aparte. Y para colmo, la receta está incompleta. Aquí te estoy pasando algunos ingredientes y algunos tips de cómo cocinar ese tipo de problemas. Si contratas un abogado, una abogada y te plantea una situación donde se esté abordando esos puntos que se estoy compartiendo en ese video, ese es el bueno, con ese quédate. Pero que se agarra monte, que si vamos a ir a demandar ante el juez civil, el usucapio, vamos a ir con el ministerio a demandar el despojo, por ahí no va la cosa. Son temas complejos, la verdad, me consta. De hecho son de los temas más complejos, porque la ley agraria nació mocha. Y cuando hicieron la ley agraria en 1992, no visualizaron que se iban a presentar esa clase de problemas. En teoría, con la ley agraria se iba a tener la certeza legal de la tenencia de la tierra, incluyendo los lotes solares que constituyen la zona urbana. La realidad termina imponiéndose, la rebasó y pronto rebasó la ley agraria. Hoy hay un problema serio de casas para fines habitacionales o comerciales construidas de manera irregular en la zona. Y ni INSUS, lo que antes era CORED, mucho menos los gobiernos municipales, estatales y federales le quieren entrar al toro por los cuernos. Pero mientras, pues de alguna manera debes de buscar la forma de defender lo que es tuyo y lo que te costó. Y cuando vas y defiendes tu patrimonio ante la autoridad competente, a veces obligas al que te está demandando a que mejor llegue a un arreglo. Porque ahí luego ve que esto va para largo.
que la cosa no va a estar tan sencilla, que te vas a defender con todo y hasta el final. Entonces terminan negociando, a veces es cuestión de dinero y casi simbólico. De que está bien, pues págame 10,000 pesos así de una sola y te firmo y ya te respeto ahí. Ese convenio también hay que tener cuidado dónde se va a firmar y que por lo menos tenga fe pública respecto a la posesión. Por estrategia legal, a veces intentamos o conseguimos acorralar al titular de la parcela para que termine negociando. Pero eso por lo general ya se cuando siente que el agua en el cuello. Y por último, este video no aplica para las parcelas que tienen títulos de propiedad, porque esa ya es propiedad privada, aunque se le siga llamando parcela ejidal o parcela con título de propiedad. Ahí sí ya se cocina aparte, ahí aplica la ley o los códigos o reglamentos municipales, códigos locales. Y ojo ahí, este video tampoco aplica para las parcelas de destino específico, de la mujer, de la juventud, escolar, no. Ni tampoco para las parcelas de hecho o parcelas económicas. Las que no cuentan pues con un certificado parcelario a nombre de una persona física. Resumen, aplica para las parcelas que tienen un certificado parcelario a nombre de una persona física, de Juan o de María. Así las cosas, deja tus comentarios, tus opiniones. Vuelvo a reiterar, desgraciadamente ni el propio Tribunal Superior Agrario se ha encargado de, en alguna tesis, que también dictan ya tesis o jurisprudencia, de establecer lineamientos sobre los que se deben de basar los 56 tribunales agrarios que existen para tratar ese tipo de problemas. No existe. La Corte, los tribunales colegiados son los que le andan dando forma de qué derecho debe prevalecer ante este tipo de problemas. Mientras tanto, nuestros magistrados agrarios, pues cada uno trae su propio librito, no obstante que se deberían de regir por unos lineamientos los cuales no existen. Así que imagínense, si ni entre los magistrados hay un consenso uniformado, pues mucho menos entre abogados. Por eso siempre la invitación a de que si usted, colega, mujer, hombre, ha tenido experiencia en este tipo de asuntos y detectó algo que comparta o que venga a reforzar, ayúdenos, déjenos ahí en la sección de comentarios. O si no está de acuerdo con alguno o todos los puntos, también ayúdenos. ¿Sabes qué? Tú dijiste que era negro, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es blanco por esto, por aquello y por lo otro. Y hasta su servidor va a aprender y sería el primero en agradecértelo. De eso se trata, hay que aprovechar pues la tecnología para que la experiencia, el conocimiento siga creciendo y llegue hasta el último rincón de esos pueblos apartados. Nos vemos pues en el siguiente video de la serie.